Cordial saludo, continuando con la parte que nos falta, el punto 3, que es calcular las distancias verticales, calcular los desniveles y calcular la cota para cada punto. Entonces vamos a continuar, vamos a tomar lo mismo que teníamos aquí en nuestra tabla inicial. Vamos a ver, llevémonos esta parte, podría servirnos y ya la vamos modificando. Entonces, punto estacionado, las alturas instrumentales, vamos a copiarlas aquí, 1,532, 1,532, 1,481, 1,481, 1,592, 1,592 y 1,554, 1,554. Listo, ya tenemos las distancias, las alturas instrumentales. Y vamos aquí a cambiar a ángulo vertical y nos traemos los ángulos verticales ya en decimales para que nos sea más fácil el cálculo. Entonces nos vamos a traer los ángulos verticales, en este caso en decimal, este, 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 que corresponde CB, entonces el CAB, el estacionado en C mirando a D, C mirando a D, y los dos últimos de D mirando a C y de D mirando a A. Igualmente nos podemos traer entonces las distancias horizontales de A a D, distancia horizontal de A a D, de A a P, de B a A, la distancia horizontal de B a C, la distancia horizontal de C a B, la distancia horizontal de C a D, la distancia horizontal de D a C y la distancia horizontal de D a A. De D a A. Listo. Entonces ya tengo mis distancias horizontales, tengo mi ángulo vertical. Por tanto, siguiendo lo que nos indica acá la guía, nos dice que la distancia vertical se calcula como la distancia horizontal por la tangente del ángulo vertical. Entonces, distancia vertical va a ser igual a la distancia horizontal por la tangente de radianes del ángulo vertical en decimales. Ahí ya tendríamos nuestra distancia vertical. Vamos a verla con 3 decimales, no la estoy redondeando, solamente la estoy viendo en 3 decimales. Listo, ya tengo mis distancias verticales. Vuelvo a la guía y me dice entonces que puedo calcular el desnivel a partir de esa distancia vertical, que es la que acabo de calcular de este triángulo, donde el cateto adyacente es la distancia horizontal, el cateto opuesto es la distancia vertical y mi ángulo sería el alfa, ese ángulo vertical. Entonces ya tengo mi distancia vertical. Para calcular el desnivel, que es el que me marca acá, sería la altura instrumental del equipo. Estoy aquí en el horizonte, subo la distancia vertical en caso de que el ángulo sea positivo y bajaría en caso de que el ángulo fuera negativo. En este caso subo y de ahí donde está el prisma bajo la altura del prisma, ya llegaría a la cota terreno, es decir, a donde estaba la estaca. Eso me daría a mí el desnivel.
Entonces vamos a calcular los desniveles. Y los desniveles entonces serían igual a altura instrumental más distancia vertical menos la altura del prisma, 1,65. Altura instrumental más distancia vertical menos 1,65. Como hoy siempre les estoy colocando más porque la distancia vertical ya es negativa, entonces más por menos menos y me lo restaré automáticamente. Ahora acá altura instrumental más distancia vertical menos 1,65. Altura instrumental más distancia vertical menos altura del prisma 1,65. Altura instrumental, porque yo estoy parado en C, mirando a B, entonces más la distancia vertical hacia B menos la altura del prisma. Acá sería altura instrumental más desnivel menos la altura del prisma. Y para los últimos, parados en D, pues sería la altura instrumental en D más el desnivel menos la altura del prisma hacia C. Y acá entonces me daría la altura instrumental más la distancia vertical menos la altura del prisma. Listo. Entonces aquí, como vemos, ya los desniveles estarían calculados. Entonces el desnivel de A hacia B, en este caso, sería positivo, pero si yo estoy en B y miro hacia A, debería ser negativo. La misma magnitud, pero con signo contrario. Vamos a revisar. Entonces, parados en A, mirando a B, mi desnivel me dio menos 38, es decir, que B está más bajo. Pero si me paro en B y miro hacia A, entonces mire que mi desnivel me da 38, pero positivo, es decir, signo contrario. Ahora, hacia B, mirando hacia C, pues me da menos 20. Y de C, mirando a D, me da más 20. Es decir, casi la misma magnitud. Ahí hay un valor de incertidumbre que es pues, dentro de los límites. Entonces lo importante es que estén cerca y en signo contrario. Ahora de C hacia D, entonces de C hacia D me dio positivo 27 y de D hacia C me da negativo 26. Ahí también incertidumbre, pero está cerca. Ahora de D hacia A, de D hacia A me está dando positivo 31, es decir que sube, y de A hacia D me da 32 bajando, es decir, se está cumpliendo que en un sentido sube, en el otro va bajando y que están más o menos en la misma magnitud. Entonces yo podría decir y podría entonces calcular un promedio entre los dos valores hacia un solo sentido. En este caso voy a calcular de A hacia en sentido A, B, B, C, C, D, de A, sacando los promedios, lo que me obligaría a trabajar con el valor en el signo que tenga el AB. Entonces este valor tendría que ser negativo, voy a colocarle menos 1. El BC tendría que ser negativo, menos 1. Y ese valor tendría que ser BCD, sería positivo, pongámosle 1. Y ese DA tendría que ser positivo, coloquémosle 1 para acordarnos que este desnivel en el sentido AB sería negativo, BC negativo, CD positivo, CA positivo. Entonces voy a poner aquí el promedio de desnivel y trabajo con los valores absolutos de ellos. Entonces vamos a mirar el promedio del valor absoluto de este y el valor absoluto de este me debe dar mi valor promedio para estas dos.
Ahora vamos a calcular el valor promedio para los azules, que sería de B a C y de C a B. Entonces yo creería que la fórmula me serviría igual. Vamos a mirar. Sí, entonces el promedio del valor absoluto de este con este. Listo, me está dando aquí. Pues mire que pues es muy lógico. El promedio entre punto .382 y punto .38 pues sería punto .381. Y esto promedio lo voy a multiplicar entonces para que me sea positivo o negativo por esta celda de acá. Pues para que me quede con el signo que le corresponda, si era bajando o subiendo, en el sentido en que yo lo estoy analizando. Entonces en este caso estoy analizando de A a B y de A a B baja, por tanto mi desnivel debe bajar. De B a C baja, entonces acá debe bajar. Vamos a copiar este acá, vamos a revisarlo, que sería el promedio entre este y este, 27 y 26,2. El promedio sería 26 o 26,6. Y como estoy diciendo que de C a D sube, entonces mira que acá me quedó positivo. Y vamos a hacer el último promedio, que sería entre entre D y A, que subiría, y acá entre A y B, que bajaría. Entonces vamos a sacar este promedio, en este caso el promedio sería contra este de aquí. Y mire que de A a D me dice que mi desnivel sube, es decir, que me está quedando algo como así. Vamos a mirar. Si lo vemos en perfil, yo podría decir que de A a B, de A a B bajo, de B a C bajo, después subo y después vuelvo y subo. Finalmente yo debería entonces llegar a la misma cota, porque estoy arrancando de A, llego a B, llego a la cota de C, de C llego a la cota de D. Eso es como si estuviera haciendo un perfil. Y de D vuelvo a llegar a la cota de A. Es decir, mire que es correspondiente a los datos que yo tengo acá. De A a B bajo, de B a C bajo 20 centímetros, de C a D subo 26 centímetros y de D a A subo 31 centímetros. Entonces es algo así parecido, llegando otra vez a la misma altura del punto A. Entonces ya verificado esto, lo que nos resta es mirar si tengo un error de cierre. Vamos a hacer la sumatoria y tengo un error de cierre, vamos aquí de 2 milímetros. Por tanto, yo podría corregir esos 2 milímetros tal como hemos hecho. En este caso podríamos aplicar los mismos conceptos de los ajustes en planta, es decir, en norte y este, donde podríamos hacerlo dividiendo el error en 4, que son las 4 caras de mi poligrama, 4 vértices. Lo podría hacer proporcional a las alturas, lo podría hacer proporcional a las distancias. Igual podría aplicar cualquiera de esos casos. En este caso voy a decir que la compensación la voy a hacer dividiendo entre 4. Dividido entre 4. Como mi error es negativo, entonces mi compensación debe ser en signo contrario. Entonces en este caso debería ser positiva. Entonces mi compensación debería ser positiva. Vamos a dejarla aquí con 4 decimales para que se vea. En este caso voy a corregir. Si tengo 2 milímetros de error, pues voy a corregir medio milímetro
Esto sería igual a mi compensación, vamos a ponerla aquí bloqueada, medio milímetro para cada una de las alturas. Por tanto, mi desnivel compensado o ajustado va a ser igual al desnivel que tengo más mi compensación. Vamos a darle este mismo formato. Entonces aquí tenía 38.1, con la compensación pongo 38. Acá entonces puedo pasarlos a hacer la sumatoria, y en caso de esta sumatoria ya me da 0. Entonces, como les digo, pueden hacer la compensación dividiendo entre 4, proporcional a las distancias, proporcional a los ángulos verticales, proporcional a las distancias, a los ángulos verticales. Entonces allí ya lo tendría, o al mismo, proporcional al mismo desnivel. Esa sería la otra opción que tendríamos. Sea como sea, la idea es que cuando se haga el desnivel ajustado, pues la sumatoria de los desniveles den cero, es decir, repartamos el error de alguna forma dentro de las observaciones, y aquí ya podríamos calcular la cota final, que en este caso si decimos que A tiene una cota de 1000, entonces yo digo a 1000 le sumo el desnivel que hay de A hacia B y puedo encontrar la cota de B. Conociendo la cota de B, le sumo el desnivel que hay entre B y C, hallo la cota de C. Tomando la cota de C, le sumo el desnivel que hay entre C y D, encuentro la cota de D. Y para verificar, conociendo la cota de B, le sumo el desnivel que hay de B a A y me deberían dar los mismos 1000. Y exactamente ya me dan los 1000. En este caso podríamos decir de el lado A. Ya nos daría 1000, es decir que arrancamos en 1000, bajamos hacia B, bajamos hacia C, subimos hacia D, subimos hacia A y cerramos el circuito. Esa sería la parte entonces que estaría pendiente para las cotas, y ya tendríamos entonces la coordenada norte, este y la cota para cada uno de los puntos de la poligonal. Ya conociendo esas coordenadas, entonces vamos a hacer nuestro listado final. A ver, bueno, y vemos el tema de las radiaciones. Entonces, estando en A, vamos a copiarnos la inicial para llevar de una vez tener aquí esta información que nos hacía falta. Vamos a copiarnos toda esta inicial, vamos a copiarla aquí y vamos a traernos ya nuestros valores ajustaditos. Bueno, aquí vamos a dejar esto, vamos a borrarlo, vamos a borrar esto, porque ya hicimos nuestro ajuste. Vamos a ver solamente los ángulos horizontales, esta radiación, esto aquí se borra, y esto aquí ya lo hicimos. Vamos a ver solamente la información de las radiaciones como para tenerlo claro. Entonces mis radiaciones vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí, vamos a borrar acá, vamos a borrar acá, para dejar solamente la información de las radiaciones, a ver cómo vamos a trabajar con esas radiaciones. Entonces, perdón, automático y sin color. Listo, entonces ya tenemos nuestras radiaciones. En este caso, este ejercicio, miren que esta primera radiación se tomó con el ángulo interno, es decir, cuando se midió el ángulo interno, se hizo la radiación y se tomó la distancia. En este caso se tomó el ángulo interno y se tomó el ángulo a la radiación. Pero en el caso de estos, que fue la mayoría de ustedes en la práctica, hicieron ceros en el ángulo externo. Después de que hicieron el ángulo externo, fue que leyeron el ángulo de la radiación. Por tanto, este está amarrado al ángulo externo de la radiación. Este estaría también amarrado al ángulo externo.
Entonces vamos a traernos los azimut para verificar entonces cómo nos están quedando, dónde están los azimut. Azimut, 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 aquí. Entonces aquí tenemos el azimut de A a B. Desde A a B, aquí tenemos el azimut A a B. De A a B, este es el azimut. De B a C. De B a C, aquí también tenemos de B a C, tenemos el azimut. De C a B, de C a B, también tenemos el azimut. De C a D, de C hacia D, también tenemos nuestro azimut. Y acá tenemos el azimut de D hacia A. De D hacia A. Listo, que ya tenemos estos azimut. Vamos a ver entonces en nuestro dibujo qué está pasando. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué nos dice la primera radiación? Que estando en A, miramos ceros a D, tomamos el ángulo interno a B y luego medimos la radiación. Es decir, que teniendo ceros hacia D, giramos para tomar la radiación en un ángulo de 50, más o menos. Estos son 100, por aquí más o menos. Eso es lo que nos quiere decir eso que acabamos de hacer. Es decir, que nosotros podríamos calcular este azimut, que sería desde aquí hasta acá, conociendo cuánto es el azimut de A hacia D y sumándole el ángulo interno que se leyó en campo. En este caso, este ángulo que se leyó en campo, que eran 50 grados, más o menos, casi le pego, para ponerlo donde era, así, 50 grados. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué podríamos hacer también? Pues ya conocemos el azimut de A a B, que serían 12, nos devolvemos el ángulo interno y le sumamos el ángulo de la radiación. Vamos a hacer esa que me parece más fácil. Entonces, el azimut de esta radiación sería igual al azimut AB menos, menos el ángulo, donde tengo el ángulo compensado, ángulo interno corregido, ángulo horizontal interno corregido, este. Entonces, menos este ángulo interno corregido, es decir, me voy a devolver el corregido y a eso le sumo el ángulo horizontal. Ah, pero no lo he transformado. Entonces, venga, vamos aquí a transformar estos ángulos primero, para poder trabajar con ellos en decimales. Este sería igual a 50 más 23 dividido 60 más 45 dividido 3600. Este sería igual a 40 más 12 dividido 60 más 30 dividido 3600. Este sería igual a 305 más 20 dividido 60 más 10 dividido 3600. ¿Todos están quedando bien? Sí. Aquí sería 284 más 25 dividido 60 más 15 dividido 3000 dividido 3600.
Listo. Estos son, por decir algo acá, en decimal, los ángulos en decimal, porque el Excel es así. Listo, entonces ahora sí ya puedo decir cuál es el azimut de la radiación, que es lo que yo necesito aquí en este caso, el azimut de la radiación. El azimut de la radiación sería este ángulo. Vamos a hacer lo que acabamos de decir en el dibujo. Tenemos el azimut de A B. Nos podemos devolver con el azimut de 12 grados 25-45. Nos devolvemos el ángulo horizontal ajustado. Llegaríamos acá y después le sumamos el ángulo interno de la radiación para volver a llegar al azimut. Entonces, pues es que lo dibujen y lo revisen, cada uno tendrá su particularidad. En este caso, este me sale más fácil, azimut anterior menos el ángulo horizontal corregido, más el ángulo de la radiación. Entonces ya aquí tengo, uy, ¿por qué me dio así? Vamos a ver, 12, muy interesante, porque me estoy devolviendo 360. Listo, entonces esto le tengo que sumar 360 más el resultado que me da aquí. Ahora sí, me está dando 320 grados, que sería este azimut que debe tener esta línea de aquí, aquí, hasta acá. Ese sería como el azimut. Uy, este azimut. Sería ese azimut. Ustedes me entenderán, de aquí, dando la vuelta hasta acá. Que lo pueden ver de otra forma, sí, podría ser, en vez de hacer eso, decir, bueno, entonces yo ya tengo el azimut de A a D, o el contrasimut de A a D, y le sumo solamente el otro. Como sea, les debe dar lo mismo. ¿Qué pasó con el punto B? Con el punto B también estaban parados en B, miraron a A, tomaron ceros y tomaron el ángulo cero. Esto no lo hicieron ustedes en la práctica, recuerden, ustedes lo hicieron a partir de tomando ceros después de la radiación al ángulo externo. Entonces aplicará lo que vamos a hacer en estos de acá. En este caso era para que lo pudieran ver. Entonces en este caso tomaron ceros en B hacia A y giraron este angulito aquí. Entonces mire que yo podría decir fácilmente que el azimut de B a A más el ángulo interno que tengo aquí. Es decir, para el azimut sería desde el norte, desde aquí hasta acá. Es decir, el azimut que yo tengo de B a A daría hasta aquí y luego le sumaría mi ángulo interno para llegar a este azimut, sumándole este ángulo interno que tenemos acá. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. El azimut de A a B es 12. El contraazimut de B a A será S más 180. Este más 180. Ese sería el contraazimut. Más el ángulo de la... bueno, este sería el azimut de B a A. Este más 180. Este sería el azimut de B a A, que sería el contraazimut de A a B. Sería sumarle 180 a ese valor. Entonces, si le sumo 180 a 12, pues me da 192. Ahora sí, el valor de la radiación, el azimut de la radiación, sería el azimut AB. Si lo vemos aquí, sería el azimut AB, que sería este,
digo el azimut BA, perdón, BA, que sería esta línea que está aquí seleccionada, más el pedacito del ángulo interior de la radiación. Entonces en este caso sería el azimut más la radiación. Entonces ahí ya tenemos esa radiación. Vamos a ver qué pasó en esta radiación, que es lo que ustedes hicieron en la práctica. Tomaron ceros en D y giraron el ángulo externo. Es decir, en este caso, lo que ustedes hicieron acá fue pararse en C, tomar ceros hacia D y leer todo el ángulo externo hasta llegar aquí. En este caso, cuando ya hicieron la radiación interna, se fue continuar ese ángulo más hacia acá, es decir, más hacia adentro del triángulo. Es decir, que en ese caso a nosotros lo que nos serviría es, conociendo el azimut que hay de C a D, sumarle todo el recorrido hasta la radiación, sin tener en cuenta el ángulo interno. Sería directamente. Entonces es de pronto más fácil, así como ustedes lo tomaron en campo. Entonces, de C a D tomaron ceros, es decir, que C a D tomo el azimut que tengo de C hacia D, tengo de C hacia D, este azimut, y giro todo el ángulo que fue el de la radiación AB y después giro un poquitico más, que es el ángulo interno de la radiación, perdón, que se hizo. Entonces es mucho más fácil, tal como ustedes lo hicieron en la práctica. Entonces sería de C a D más la radiación. Como me dio más de 360, entonces le resto menos 360. Listo, 120. Si lo vemos en el dibujo, más o menos esta radiación de aquí hasta aquí, desde mi norte hasta este, debería tener más o menos 120. Entonces sí es coincidente. Entonces, así como lo hicimos en la práctica, es mucho más fácil porque simplemente sería el azimut de D a A, sumarle la radiación. Esto es lo que ustedes hicieron en la práctica. Si les da más de 360, entonces le restan menos 360. Por eso les dije en la práctica que lo hicieran de esa manera. Entonces miremos este caso de acá. En este caso del D, ustedes tomaron los ceros hacia A y giraron todo el ángulo externo para el DC y luego tomaron la radiación, que fue un punto hacia acá adentro. Es decir, que tomando el azimut de A, le suman todo el ángulo horizontal de la radiación y ya encontrarían el azimut. Entonces, de D a tomaron, de D a C, a D a tomaron ceros, por eso fue en el ángulo externo, y le dieron todo el ángulo externo hasta C y después le dieron la radiación con un ángulo horizontal externo de 284. Entonces, acuérdense, en este caso de la práctica, ustedes van a tomar el azimut AD y le van a sumar el valor del ángulo horizontal externo. Y ahí, si les da más de 360, le restan 360. Si no, ese sería el valor. Finalmente, ¿con qué nos vamos a quedar? Pues con los valores de las radiaciones. Entonces, voy a dejarlos aquí iluminados, solamente las radiaciones, que es lo que nos interesa a nosotros ahora. Entonces sería esta radiación, esta radiación, esta radiación y esta radiación. Ya teniendo el azimut y la distancia horizontal, pues ya podemos calcular el delta norte, el delta este. Entonces delta norte va a ser igual. Esto no se ajusta porque ya se ajustó la poligonal, las radiaciones no se ajustan. Entonces delta sería igual
a la distancia por el coseno de radianes, acuérdense, radianes del azimut. Listo. Y la delta S sería igual a la distancia por el seno, recuerden, radianes del azimut. Listo, estos son mis delta. Este es mi delta norte. Si quiero lo digo que lo redondeé, o igualmente los puedo dejar aquí así ocultos. Ya teniendo entonces las radiaciones, ya tengo que fijarme yo en dónde estaba parado. Entonces yo estaba en A y yo tengo mi coordenada norte este del punto A. En este caso voy a utilizar esta de aquí, mi coordenada norte, y mi coordenada este del punto A. Como esta radiación la tomé desde el punto A, pues esa diferencia de delta norte y delta S pertenecen a la, vamos a mirar, aquí me dice que el punto de la radiación está más al norte, es decir, más arriba, y a la izquierda. Si miramos acá, pues corresponde, estando en A, si esta fue mi radiación, está al norte y hacia la izquierda, es decir, que es coincidente. Entonces, mi coordenada para esa radiación será mi norte de referencia más mi delta norte. Y mi este será mi este de referencia más mi delta este. Ahora, parados en B. Entonces, como estoy parado en B, me voy a traer las coordenadas del punto B. Entonces, mi coordenada de B sería esta. Mi coordenada de C, mi coordenada de B en el este sería esta. Y la misma situación, como estoy parado en B, esa radiación depende de mi coordenada B, que me dice que la radiación está hacia el abajo, 2,79 m, y hacia la izquierda, miremos el planito. Entonces, si estamos en B, mire que nos da que esta radiación está hacia abajo, negativo, y hacia la izquierda. Es decir, que es coincidente esto que tengo. Por tanto, aquí eso siempre va a cuadrar. Si trabajamos con los azimut, eso siempre va a cuadrar el signo hacia donde aumenta o disminuye el norte y hacia donde aumenta y disminuye el este. Entonces sería mi coordenada norte de referencia más mi norte, mi coordenada de referencia más el este. Igual para el punto C, me voy a traer mi coordenada ajustada ya del punto C, que sería esta. Estas son mis coordenadas ajustadas. Ahí ya ustedes trabajan con las que quieran del ajuste. Y hago lo mismo, mi norte de referencia de mi punto C más mi radiación, mi delta norte de la radiación, mi coordenada este más mi delta este de la radiación. Mire que acá en este caso mi radiación me dice que con respecto al punto C, mi radiación está hacia el sur, es decir, más abajo y más a la derecha. Y si vamos a ver en el dibujo, posiblemente, mire que estamos más al sur y hacia la derecha. Entonces, eso siempre les va a coincidir. Ahora, la coordenada del punto D, entonces mi coordenada de D, norte, mi coordenada de este. Si tiene más radiaciones, pues todas las radiaciones dependen de el punto donde estemos estacionados. Entonces siempre va a ser la coordenada del punto estacionado más la delta norte o delta este que hagamos, tal cual como hicieron ustedes en la primera práctica. Lo único que van a hacer en la tercera práctica, perdón, lo único que van a hacer aquí es sumárselo al punto de referencia que corresponda. En este caso sería esta coordenada más esta y la este, coordenada este más la delta este de la radiación. En este caso la radiación indica que está más al norte y más a la derecha. Vamos a mirar. Efectivamente, aquí estaría más al norte y más a la derecha. Si esta es la situación, vamos a hacer algo acá.
vamos a dibujar este edificio que yo tomé las esquinas de la radiación. Ustedes tomaron más radiaciones, les va a salir más detallado. En este caso, este edificio o este levantamiento que yo hice, pues esta es una radiación que fue la primera, esta es mi segunda radiación, esta es mi tercera radiación, mi cuarta radiación, mi quinta radiación. Y este habrá sido el levantamiento del edificio o la estructura que yo había hecho a partir de esta poligonal externa. Y fue necesario hacerla por poligonal externa porque, digamos, si es un edificio no podía yo ver las esquinas completamente desde el otro vértice. Entonces tocaba hacer una poligonal. Y dejar una poligonal abierta, pues no podríamos ajustarla, y al no poderla ajustar tendremos incertidumbre en los resultados de nuestro amarre y de nuestro levantamiento. Si nos hemos equivocado no nos vamos a dar cuenta. En cambio, cuando hacemos un cierre, mire que acá nos da cuánto nos equivocamos en distancia, cuánto nos equivocamos en ángulo. En este caso teníamos un error angular. Entonces, para eso es que se necesita hacer el ajuste. Entonces, mira, aquí está toda el ajuste. Finalmente ya tenemos las coordenadas norte y este y cota de nuestro levantamiento, y la coordenada este es igual como hicimos los desniveles. Acá, si tenemos el ángulo vertical, pues calculamos la distancia vertical, calculamos el desnivel, y no tenemos que hacer promedio, sino simplemente hacer el cálculo del desnivel como altura instrumental más distancia vertical que se calcule para la radiación menos la altura del prisma. Y ahí ya tendríamos la cota para ese caso. Supongamos que aquí la tuviésemos, vamos a insertar por acá, aquí, vamos a ver una cosa, vamos a insertar, vamos a hacer un ejemplo acá, que aquí tuviéramos un ángulo vertical que tomamos, que ustedes sí lo tomaron en la práctica, ángulo vertical, y que el ángulo vertical de la radiación haya sido 89, 52, 15. Entonces ustedes saben que en ese caso tendrían que hacer 90 menos 89 más 52 dividido 60 más 15 dividido 1600. Tienen que utilizar bien los paréntesis para que no se vayan a equivocar. En ese caso, mi ángulo vertical, ángulo vertical en decimales, pues sería a este ángulo. Entonces yo le aplico, vamos a calcular aquí la distancia vertical. Entonces la distancia vertical va a ser igual a la distancia horizontal por la tangente radianes. Si lo están haciendo con calculadora, pues ya tienen que mirar si lo están haciendo con radianes o en grados. Radianes, ya tengo acá mi distancia vertical. Por tanto, mi desnivel va a ser igual a la altura instrumental. Bueno, esta 1.532 igual 1.532 más, no la utilizo con la celda porque eso es un texto, entonces no me va a hacer la suma. Entonces distancia, la altura instrumental más distancia vertical menos altura del prisma, 1.65. Si yo no moví mi prisma, pues siempre va a ser lo mismo. Este ya va a ser mi desnivel. Como esta radiación depende de el punto estacionado A, pues yo tendría que tener mi cota de A. Mi cota del punto A dijimos que era 1000. Acá la tengo, cota del punto A en 1000. Por tanto, mi cota de la radiación va a ser igual a mi cota de referencia más el desnivel. Y ya tendríamos entonces mi cota de mi radiación también. Entonces ya tendría mi norte-este, mi cota. Listo, entonces ya esa sería la opción.
Otra forma de dibujarlo, entonces ya les había mostrado que se podría dibujar con azimut y distancia, que fue lo que se hizo en la primera práctica, dibujar azimut y distancia. En este caso, como ya tenemos coordenadas norte, este y cota, pues podríamos dibujar por punto, creación de puntos, puntos a partir, bueno, sí, por aquí nos da, ¿dónde está? Bueno, entonces no, aquí puntos, misceláneos, norte y este. Entonces yo ya podría dibujar acá por norte y este. Entonces aquí me dice, entre mi coordenada norte a 1000, bueno, no, perdón, mi coordenada 1000, norte, para dibujar el punto A, 1000, enter. Me pregunta la este, 1000. Me pregunta la descripción, vértice A. Y me pregunta la elevación, 1000. Vamos a ver dónde quedó. Y así voy haciendo norte-este, 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 norte-este. Y en este caso aquí me quedó mi punto insertado en mi coordenada 1000, 1000, 1000. Si lo ven acá en las propiedades, este 1000, norte 1000, elevación 1000. Si quiero verlo con otra forma, puedo entrar aquí a los puntos, a todos los puntos, clic derecho, propiedades, y poder decir que me cambie el tipo de simbología. En este caso voy a dejar la simbología básica, o puedo buscar la simbología de un delta, digamos, de una estación, que esa es la típica, un triangulito, y yo le podría decir que me muestre solo la descripción, vértice A, o que me muestre la elevación y la descripción, o que me muestre las coordenadas norte y este. Entonces ahí yo le podría ir cambiando la forma de visualizar tanto el símbolo, estilo del punto y el texto. Entonces todo acá, descripción, punto, vértice. Esto ya como ustedes lo quieran ver, y así pueden ingresar todos los puntos de las radias del levantamiento que se hizo. Entonces se recuerden, en el informe debe ir los cálculos bien presentados. Si lo hacen en Excel, pues entreguen la tabla de Excel para que sea más fácil la revisión. Si no, simplemente entregan los pantallazos que se vean, que se puedan leer, de todos los cálculos en el PDF, y el dibujo del levantamiento que se haya hecho, tanto del taller como de la práctica 4. Entonces, muchas gracias.